Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección vamos a seguir adelante con nuestro estudio del libro de Génesis. Vamos a seguir en el capítulo 4. Si recuerdan la vez pasada, en la última lección vimos los primeros 16 versos. Me gustaría comenzar en el verso 6 nuevamente y de ahí partir en la lección para el día de hoy, ver los versos 16 al 24, donde vamos a enfocarnos un poco más en la vida de Caín. Estos versos del 16 al 24 nos hablan más de cómo Dios bendijo y protegió a Caín después que él salió de la tierra, del huerto del Edén. Si recuerdan, viendo el texto en el verso 16, volviendo ahí, dice que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Si recuerdan, esto fue parte de, vamos diciendo, el juicio de Dios. Caín tenía que salir de su presencia. En otras palabras, tenía que salir del huerto del Edén, ahí como Adán y Eva, ¿verdad? De esta área en la cual estaban, tenía que salir. Caín estaba bien preocupado por esto. Si recuerdan, él dijo, bueno, si me mandas fuera de tu presencia, en otras palabras, si me mandas fuera de esta área en la tierra, pues voy a andar abiertamente en la tierra y alguien me va a encontrar, me va a matar. Pero Dios le puso una marca en Caín, ¿verdad? Recordando la lección pasada. Y hablábamos algo de que esta marca no se conocía exactamente lo que era. Algunos debaten y dicen, ¿verdad?, que Dios le puso una marca en el cuerpo de Caín, o Dios le dio una marca, como vamos a ver más adelante se habla de Noé, ¿verdad? La marca del pacto con Noé, o la señal, ¿verdad? Algo semejante, es el arco iris. Aquí con Caín se habla de que si fue una marca que recibió en su cuerpo o si fue algo como señal, algo representante. No tanto una marca como tal que se podía ver, pero algo que aseguraba a Caín que Dios lo iba a proteger. Y en esta lección hoy vamos a hablar un poco más de esto, porque hay algunos que dicen que la marca o la señal que recibió Caín tuvo que ver con la ciudad que él edificó. Y como digo, vamos a explicar esto un poco más aquí en un momento. Pero podemos decir que esta sección de Génesis, capítulo 4, que se enfoca en Caín, es una historia muy importante, un relato muy importante en Génesis, porque nos va a decir que Dios todavía sigue protegiendo y bendiciendo la vida de Caín. En otras palabras, solo porque Dios pronunció juicio sobre Caín por lo que hizo con su hermano Abel, lo mató, ¿verdad? Parece que Dios todavía sigue teniendo misericordia y perdón y gracia para con Caín, porque lo va a bendecir y lo va a seguir protegiendo. Ese es el punto de esta lección, que Dios todavía bendice la vida, la familia, podemos decir la línea de Caín en sus descendientes, aunque, bueno, él cometió esta gran ofensa ante Dios. Demarca en verdad la paciencia de Dios y la misericordia de Dios y la gracia de Dios para con Caín, ¿verdad? Dios todavía se preocupa por él. Dios todavía lo ama. Dios lo va a proteger y lo va a bendecir. Ese es el punto de esta lección. Y esto pues en verdad resalta esta verdad muy grande, que hoy en día Dios ama a todas las personas, ¿verdad? Claro, el pueblo de Dios, la iglesia, tiene una relación muy favorecida con Dios. Somos más bendecidos, creo, que personas del mundo, pero el punto es, hermanos, que Dios
provee por todos en el mundo. Dios ama a todos, Dios se preocupa por todos. Y aquí en la vida de Caín vamos a ver esa verdad. Ahora, si vemos comenzando en el verso 17, vemos la primera forma en que Dios bendice o sigue bendiciendo la vida de Caín, porque se nos va a hablar de que Caín conoció a su mujer, es decir, tuvo relaciones sexuales con su mujer, así como Adán con Eva, y luego concibió y dio a luz a Enoc. Este es el hijo de Caín llamado Enoc. Ahora, este no es el mismo Enoc que se nos va a hablar un poco más adelante, que dice que él caminó con Dios y luego Dios se lo llevó, ¿verdad? Ese Enoc está en la línea de el otro hijo de Adán, que vamos a ver más adelante, en la línea de Set. Así que este Enoc no es el mismo. Este Enoc es el hijo de Caín. Pero bueno, el punto es que Caín tiene una esposa. No se nos habla más de ella, no se nos da detalles, pero el punto es que Dios bendice a Caín con una esposa, con esa relación, compañerismo, ¿verdad? Tal como Eva fue para Adán. Y luego Dios la bendice a ella con la capacidad de dar a luz a un niño. Caín va a ser un papá. Caín y su esposa van a tener una familia y de ese hijo van a venir más hijos, ¿verdad? Entonces este es el primer punto aquí en la historia presentada de Caín. Dios lo bendice con una familia. Muy importante ver. Dice que cuando él concibió, o cuando este hijo nació, mejor dicho, Enoc, edificó una ciudad. Hablando de Caín, Caín edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y este es un punto muy importante aquí, hermanos. La idea de que Caín construye, edifica una ciudad. Ahora, no parece ser una gran cosa, tal vez para nosotros escuchando este texto aquí, pero sí lo es porque recuerdan, Caín estaba preocupado cuando dijo que él iba a tener que salir de la presencia de Dios. El temor de Caín es que él iba a andar vagando o caminando por la tierra sin un hogar, sin una comunidad, sin alguna familia. Iba a andar solo y no iba a tener un lugar propio de sí mismo. Entonces, cuando el texto dice aquí que Caín construyó una ciudad, quiere decir que Dios lo bendijo con su propio lugar, con su ciudad. Y de esta manera, Caín es protegido por Dios, porque no anda vagando por la tierra, ¿verdad? De un lugar a otro sin un hogar, sin una casa, sin un lugar que podemos decir era de Caín mismo. Caín tiene una ciudad. Dios le ha ayudado para construir una ciudad, lo cual sirve por su protección. Esto es muy importante. Como digo, entonces cuando Caín tiene esta ciudad, es una marca, una señal de cómo Dios está proveyendo por él, lo está protegiendo, ¿verdad? Hay seguridad en una ciudad, no si alguien anda fuera por ahí o caminando por allá, ¿verdad? No, no hay tanta seguridad, pero en una ciudad hay protección, ah, hay más personas, hay edificios, hay una forma para, pues, vivir y seguir adelante. Entonces, la importancia de esto para Caín sirve como un buen fundamento que demuestra la protección de Dios para con él, la provisión de Dios para con Caín. Tiene una ciudad y tiene una familia, ¿verdad? Y vemos que esto se va a engrandecer más cuando vemos el verso 17, 18, cuando dice que el hijo de Caín, Enoc, le nació a él
un hijo llamado Irad. Entonces el tiempo pasa, Enoc tiene su esposa y hay un hijo, ¿verdad? Ahora Caín es un abuelo, podemos decir, con el nacimiento de este hijo a su hijo Enoc. Su nombre es Irad, ¿verdad? Verso 18. Y luego vemos la continuación. Vemos una descendencia aquí. Y la idea es que no solamente es la familia inmediata de Caín, pero él tiene hijos, quienes tienen hijos, quienes tienen hijos, y se forma una línea de Caín. Entonces Caín va a tener descendencia, va a tener familia que sigue después de él. Esto es una marca de la bendición de Dios. La idea de tener hijos, ¿verdad? Cuando tenemos hijos, reconocemos que Dios nos ha bendecido. Hemos podido crear vida de nuevo con nuestros hijos. Ellos son como nosotros, son de nosotros, nos pertenecen, ¿verdad? Y ellos van a seguir adelante después de que nosotros ya ni estemos aquí. Una descendencia es un aspecto de la vida muy importante y con Caín vemos eso, ¿verdad? Entonces a Enoc le nació Irad. Irad tuvo un hijo, o la mujer de Irad, ¿verdad? Mehujael, y luego Metusael, y luego Lamec, ¿verdad? Cuando vemos el verso 18. Rápidamente se nos presentan los hijos, ¿verdad? La descendencia de Caín. Y otra vez, esto demarca la bendición de Dios en la vida de Caín, ¿verdad? Y como termina aquí con Lamec, el resto de la historia hasta el verso 24 se va a enfocar en él. Entonces aquí hay una pausa para ver más específicamente la vida de Lamec, ¿verdad? Y el verso 19 pues nos va a decir que Lamec también se casa. Él tiene dos esposas. Y dice que una de ellas se llamaba Ada, verso 19, y la otra Sila. Entonces la familia de Caín sigue, ¿verdad? Y ahora hasta esta generación. ¿Cuántas generaciones son? Bueno, de Caín es Enoc, una, Irad, dos, Mehujael, tres, Metusael, 4 y Lamec, 5. Lamec es la quinta generación después de Caín. Podemos pensar en nuestra propia familia, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros parientes? ¿Quiénes son nuestros ancestros? ¿De dónde venimos, verdad? Es importante entender el concepto de familia. Entonces, aquí Lamec es la quinta generación. ¿Dios ha bendecido la familia de Caín? Claro que sí. Dios le ha dado vida e hijos hasta la quinta generación con el nacimiento de Lamec. Bueno, entonces Lamec se casa con dos mujeres, como se dice aquí el verso 19, pero siguiendo adelante al verso 20, dice, a Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y la flauta. Bueno, se nos dice primeramente de estos dos hijos que le nacieron a la primera esposa, a Ada, y sus nombres son Jabal y Jubal. Ahora, con la mención de estos hijos, hermanos, el escritor de Génesis nos procede a demostrar la tercera verdad aquí en este relato sobre Caín. Recuerdan, la primera verdad es que Dios le bendijo con una esposa e hijos a Caín, una familia, ¿verdad? Una descendencia. Número 2, Dios le bendijo a Caín con una ciudad. Le permitió la fuerza necesaria a Caín para edificar una ciudad, lo cual significa su protección, ¿verdad? Dios lo protege y lo bendice de esta manera. Pero aquí está la tercera
forma en que Dios bendice la vida de Caín, y eso es en el progreso, o podemos decir en los avances de la civilización que comienzan a tener los hijos en la línea de Caín. Y si vemos, todas estas cosas son importantes para mantener la vida en una ciudad, ¿que no? Se nos habla de aquellos que habitan en tiendas y crían ganados, es decir, los animales, siempre importantes para el bienestar de una familia. Necesitan comida, ¿verdad? Y los animales forman esa parte. Entonces, el conocimiento para criar ganados. Los que de nosotros hemos trabajado con, vamos diciendo, los animales, sabemos que se necesita conocimiento para tratar bien a los animales, saber qué comen, saber cómo cuidarles, ¿verdad? Todas estas cosas son importantes. Entonces, aquí está uno de los avances, aquellos que conocen cómo manejar a los animales, cuidar de ellos. Pero también su hermano Jubal, verso 21, dice que él fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Aquí está la presencia de la música, ¿verdad? El avance musical como parte de una cultura también. Podemos decir los artes humanos, ¿no? La música, otras cosas relacionadas con esto, es un desarrollo de la cultura humana que vemos una vez más en los hijos de Caín. Se nos habla de su otra esposa, verso 22. El texto dice que Sila también dio a luz a Tubal Caín. Este es el nombre de su hijo, Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y luego también se habla de una hermana de Tubal Caín, fue Naamá, verso 22. Entonces, aquí vemos otro avance. El avance en todo lo que es herramientas de hierro, de bronce, vamos a decir, herramientas metálicas, herramientas para poder construir y hacer todo lo que son importantes las herramientas. Entonces vemos estos avances. La creación de Dios ahora está creciendo en número, pero también en conocimiento. Y se ve que Dios está bendiciendo otra vez la línea de Caín, los descendientes de Caín. Esto es muy importante. Varios hijos, hijas, hermanos, hermanas, avances en la cultura, el desarrollo de conocimiento, todo esto para formar una sociedad, ¿verdad? Ciudades y grupos de personas, cultura, todo esto es la forma en que Dios ha bendecido la familia de Caín. Qué interesante, ¿no? El punto creo que esto nos ayuda para ver es que Dios bendice a personas, a las naciones, a las culturas, a las diferentes gentes, ¿verdad? Las naciones del mundo, Dios las bendice todas. Todas tienen sus dones, todos pueden avanzar en conocimiento y construcción, el uso de herramientas, los artes humanos y bueno, tantas cosas. Todo es bendición de Dios. Dios sigue bendiciendo al ser humano, aún después del pecado. El pecado, en otras palabras, no arruina, no quita, no destruye la forma en que Dios sigue bendiciendo a su creación y específicamente al ser humano. Dios lo sigue bendiciendo, lo sigue protegiendo, lo sigue ayudando. El pecado no acaba con toda la bondad de Dios, no. Dios va a seguir bendiciendo a los seres humanos con todo lo que ellos necesitan para seguir avanzando. Qué hermoso, ¿no? No parece que hay tanto aquí en esta parte de Génesis capítulo 4, pero sí hay mucho, ¿verdad? Porque nos habla todo esto de cómo Dios sigue bendiciendo y protegiendo al ser humano, la vida de Caín y sus descendientes. Y vemos otro avance aquí, hermanos, que a veces es un poco difícil para ver. Vemos el verso 23.
Lamec le va a hablar a sus dos esposas. Dice el verso 23. Dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchar mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Bueno, esta parte del capítulo 4 ha confundido a personas y es un poco difícil saber cómo debemos entenderlo. ¿Qué es lo que está diciendo Lamec aquí? Déjame decir que este es todavía otro avance, aparentemente, lo que Lamec está describiendo aquí. La razón por la cual estos versos, estas palabras son importantes, es porque parece que aquí se está hablando de un sistema de ley. Es una sociedad desarrollada en la que ya estamos viendo hasta que tiene un sistema de ley, un sistema de ser gobernados por leyes, mandamientos, cosas que deben hacer y cosas que no deben hacer, ¿verdad? Porque cuando Lamec habla aquí, él está diciendo a sus esposas que él ha sufrido un tipo de, vamos diciendo, acción negativa por parte de alguien más. Parece que él está diciendo que alguien lo atacó a Lamec, lo golpeó, le dio una herida. Y por esta razón, Lamec dice, yo lo maté. Ahora, esto suena como si Lamec estuviera burlándose, como si él tiene soberbia en haber matado a alguien. Pero el punto es muy importante y no parece ser que él está diciendo eso. Parece que Lamec está apelando a un sistema de ley que dice, si alguien me ataca, yo me puedo defender. Es el principio de la autodefensa o de la defensa propia, la defensa de uno mismo, ¿verdad? Que es en la ley un principio que todavía tenemos hoy en día, ¿verdad? La ley dice que si yo mato a alguien en defensa propia, no soy culpable de homicidio porque me estoy defendiendo, ¿verdad? Ese es un principio de ley que todavía se aplica a nosotros. Entonces, Lamec parece estar hablando de un sistema de ley que existe en su día que él dice, alguien me atacó y yo me defendí y en esa defensa yo maté a una persona que me estaba atacando. Esto no es lo mismo de lo que vimos con Caín y Abel. Muy importante ver la diferencia. Caín propuso en su mente matar a su hermano Abel. La envidia, el enojo que tuvo Caín, él lo había premeditado, lo mató. Pero aquí Lamec dice, yo me defendí. Y esto es diferente, ¿verdad? Entonces, no es que él se está jactando, Lamec, o que está diciendo, bueno, si alguien me trata de matar a mí, 77 veces va a ser vengado o va a padecer el juicio de Dios. La idea es que yo actué en defensa propia y la ley me va a proteger a mí, porque así funciona la ley. Y Dios es mi testigo, que yo no hice nada mal contra él. Seguramente la ley me va a ayudar, la ley me va a proteger. La ley va a decir si alguien viene a mí para causarme daño, si alguien viene para mí o hacia mí para matarme, la ley me va a proteger. Ahora, un momento que tengan, hermanos, para estudiar otro texto relacionado con esto es el texto de Éxodo capítulo 21, versos 24 al 25. Éxodo 21,
versos 24 al 25, donde bajo la ley de Moisés se habla de este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué se debe hacer cuando alguien mata a alguien más? En el tiempo de Moisés se prescribieron ciudades de refugio, ciudades donde alguien podía ir y ser protegidos hasta el momento que podían ellos estar en una corte de ley para defenderse, ¿verdad? Porque la idea era, si yo mato a alguien, los familiares de ese alguien a quien yo mato pueden venir contra mí para matarme a mí. Era la ley de la venganza. Ellos tenían el derecho, los familiares de la persona que yo maté en el ejemplo, de venir a mí y matarme. Pero bajo la ley de Moisés, si yo podía huir a una de estas ciudades de refugio, yo estaba protegido en esa ciudad hasta el tiempo que podría tener un juicio, ¿verdad? Y ah, parecer ante un juez y pues que se hiciera un juicio verdadero, un juicio, vamos diciendo, justo. Era una forma de protección. Pueden leer esto más también en textos como Números capítulo 35, donde se habla más de las ciudades de refugio. Y por eso digo, hermanos, que aquí en este capítulo 4, cuando se establece esta ciudad de Caín y vemos la protección que Caín tiene y los descendientes de Caín, parece ser casi que estamos viendo este principio de una ciudad de refugio. Y esto todo juntos demuestra que ya había un tipo de sistema de ley en el tiempo de Lamec. Entonces no es tanto que Lamec se está jactando, él simplemente está diciendo, la ley me va a defender, porque no he hecho nada mal, y si alguien trata de hacerme algún mal, la ley me va a defender, y la ley también se va a aplicar a esa persona. Entonces es más una idea de que en el tiempo ya que vive Lamec, han habido avances culturales, han habido avances, vamos diciendo, en la ley, han habido avances en las herramientas, en cómo se trabaja en una sociedad. Todo esto demuestra, como digo, más que todo, que Dios ha bendecido la línea de Caín con protección, la ciudad donde ellos viven, y con bendición, con los avances todos estos. Y todo demuestra, como digo, cómo Dios ha seguido bendiciendo la línea, la familia de Caín, con todos estos avances y con una propia morada, una ciudad que les provee protección. Dios se preocupa no solo por los israelitas. Caín no es la línea de la cual va a venir Israel y luego el Señor Jesús. Esa es la línea de Set, de quien vamos a hablar comenzando en el verso 25 en la próxima lección. Entonces, en esa lección que sigue, vamos a hablar de cómo Dios va a bendecir a Adán y a Eva con otro hijo, y él se va a llamar Set. Esa línea, la línea de Set, esa sí va a ser la línea de donde sale Israel y la línea de donde sale el Señor Jesús. Entonces es la línea favorecida, podemos decir, pero aún Caín, quien no es parte del pueblo de Dios del que vamos a leer, Dios mira por él también. Dios le provee a él también, Caín. Lo protege y lo bendice de estas maneras. Ese es el punto del capítulo 4, verso 16 al verso 24.
Bueno, hermanos, espero que esta lección nos ayude para comprender más acerca del texto de Génesis 4 y obviamente más del carácter y el amor de Dios. Hasta la próxima lección vamos a quedar aquí y en la próxima lección, como digo, vamos a considerar cómo Dios bendice a Set y su línea y su familia, ¿verdad? Hasta entonces, hermanos, mi deseo es que estén muy bien. Bendiciones y manténganse todos bien seguros en estos días. Como siempre necesitamos la protección de Dios, ¿verdad? Bendiciones y hasta pronto. Y como siempre decimos aquí, gracia y paz.